¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Diego Hola Uberman te Diego, saluda. ¿qué tal? Un gusto. No, muchas gracias por la invitación a ustedes. El honor es mío de estar acá y que te haya interesado el libro que edité con una colega que se llama Elisa Caselli, que involucra muchos y muchas especialistas de primer nivel en lo que hace el estudio de los judíos en un periodo largo de la historia, como decir, desde la antigüedad hasta ayer más o menos, hasta el caso Timerman. El libro termina con el caso Timerman y el memorándum de Lamia y las Claro, implicancias que tuvo. me pareció un viaje extraordinario. Primero me llamó felizmente, ¿no? Me resultó una gratísima sorpresa encontrar con que en la academia, en Argentina, existe gente que sigue líneas de investigación como la que trabajás vos. Me pareció realmente lujoso. Y por otro lado, cuando me fui acercando al libro, te digo, encontré varios fragmentos del libro. El libro está editado en España, entiendo. Tienes una edición doble, digamos, lo hace Miño Dávila y que se publica acá y también en España. Pero sí, también está acá. Bien, te cuento, encontré en electrónico, en distintos portales académicos, donde yo suelo buscar cosas cuando aparecen textos de esa naturaleza digamos, que no son literatura, partes del libro. Y lo primero que me llamó la atención es, el título es en sí mismo una pregunta, ¿no? Porque es antisemitismo, antijudaísmo, antisemitismo y judeofobia. De la antigüedad clásica al atentado a la AMIA, y lo primero que uno se puede preguntar es, ¿cómo es ese viaje? Claro, el libro en sí porta como una contradicción, porque lo que nosotros decimos en la introducción es que, digamos, y esto es un punto de vista propio y que lo comparte la coeditora, es que no podemos hablar de antisemitismo desde el principio de los tiempos hasta ayer, que cada temporalidad tiene que ser como estudiada en, en su propio contexto, que no es lo mismo el antisemitismo de Hitler que las disputas contra judíos en tiempo de los macabeos o en la Alejandría de Filón. Entonces, el título juega con esta idea de eh, que es más que bien una posición de que el antisemitismo es un fenómeno moderno que arranca en el 19 y que después sí hay situaciones de odio y tensión con los judíos en periodos previos, obviamente. Siempre que yo digo esto me empiezan a enumerar desde la caída del Beit HaMikdash hasta la Inquisición y todas las cosas lacrimosas que tenemos durante centenarios, durante siglos. Pero la idea es esta, es no creer que los judíos han sido siempre odiados, serán odiados y son odiados como si hubiese algo inmanente en el judaísmo que lleva a ese odio. Digo, Sí, hay otra cosa a propósito de esta línea que vos trazás, que a mí en su momento se me dio como idea, no sé qué opinarás vos, que es cierto paralelismo entre la historia de el pueblo judío y la historia de los pueblos originarios o aborígenes, ¿no? Que son dos generalizaciones, son vistos como una cosa uniforme, casi te diría unánime, totalmente despojada de sus vínculos políticos, de sus relaciones sociales, económicas, entre ellos y con los vecinos y con los invasores, son una cosa plana, ¿no? Y siempre son buenos y siempre son víctimas. Y me parece, bueno, ¿no? No sé qué pensás. no, es que creo que das en el clavo con. Insisto, este libro implica muchos investigadores e investigadoras. Yo te estoy dando mi posición, no hablo sobre ellos. Pero para mí, digo, yo coincido con vos plenamente. Cuando uno dice pueblo judío y pone a Filón de Alejandría con Netanyahu en el mismo plano, como si 2000 años no implicaran cambios, como si el judaísmo del segundo templo fuera lo mismo que nuestro judaísmo, como si hoy pudiéramos nosotros definir qué es ser judío, que es una pregunta que en ninguna época del mundo se puede resolver fácil. Digo, yo me siento judío, pero no soy practicante, soy ateo y sin embargo para mí la identidad judía es algo muy central en mí. Es lo mismo cuando se habla sí, de aborígenes, como si fueran una unidad romantizada, siempre sufriente, siempre como si nunca hubiesen peleado entre ellos, como si no pudieran también ejercer violencia, porque también los judíos a lo largo del tiempo han sabido ejercer violencia digo, legítima y no legítimamente, se ha hecho. Entonces, pero acá está la contradicción del libro también, y esto lo había marcado uno de los autores, Daniel Lubovich, que es un gran investigador que también participa en este libro, cuando lo presentamos, que no, yo digo todo esto, pero después sacamos un libro que va de la antigüedad al atentado de la AMIA. Claro. Entonces, yo te digo, no somos una unidad, no somos lo mismo, y te prende un libro con un cuadro de Marc Chagall en la tapa que,
que traza ese puente, digamos, porque lo hemos constituido así desde nuestro campo de estudio. Digo, esto que vos decías, no soy el único que hace judaísmo en la Academia Argentina. Digamos, por suerte, es algo que no se visibiliza y yo creo que a veces los medios comunitarios no se le da, no en ustedes, justamente. Digo, en la comunidad en general no se le da mucho espacio a las humanidades. Yo creo que siempre se prioriza cuestiones vinculadas a la tecnología, que obviamente son más productivas en lo económico, pero la academia tiene muchos representantes judíos y no judíos que estudian judaísmo, digamos, Claro. en sus distintos tiempos. Sí, Digamos. sí, sí. Para mí, te digo, fue un hallazgo encontrar un investigador del CONICET, de la UBA, y de otras universidades públicas abocado a esta clase de línea de investigación. Ahora, digo, si tuviéramos que plantear para el público en general, no público que no es académico, que no son investigadores, que no son estudiosos del tema, un punto de partida y un porqué o un cómo de la génesis del antisemitismo actual. ¿Dónde pones ese punto? Bueno, mi campo de investigación es la antigüedad, en realidad. La antigüedad, yo en las universidades enseño la antigüedad clásica, Grecia y Roma, y investigo lo que llamamos antigüedad tardía. O sea, yo llego hasta el siglo X, hasta el 1000. Siempre hago el mismo chiste, que a partir de ahí para mí es periodismo, pero es un chiste que repito siempre. Pero bueno, cuando me he puesto a investigar el concepto de antisemitismo, mi perspectiva, digamos que el antisemitismo, el origen que tiene, de hecho el término tiene una fecha de nacimiento, que es con este hombre Wilhelm Marr, que acuña el término antisemitismo a fines del 19 y que es un movimiento político contra los judíos que después terminarán troncando el propio Hitler acá. Y ese es un nuevo tipo de antisemitismo que empieza a construirse sobre lo que considera bases biológicas, algo que en el periodo que yo estudio no existe, no se considera que los judíos portan algo en la sangre que es indeleble, ¿no? Uno puede debatir la baja edad media, las leyes de sangre en el siglo XV, dice. Ahora, para mí el antisemitismo, como lo conocemos, nace en el XIX y tiene su auge en la trágica Shoah en el siglo XX. Pero, insisto, este es mi punto de vista, porque si nos vamos al 38, que es lo que hace este libro, y vos ves que hay un montón de personas que salen a matar judíos en la calle, vos podés discutir, pero ¿qué? ¿Y ahí qué hay? Bueno, y yo te voy a decir, ahí hay una disputa entre dos grupos, entre griegos y judíos. Lo que pasa es que unos tienen más fuerzas que otros y se imponen, pero no es que hay un odio y considerar que en los judíos hay algo esencial. En cambio, el antisemitismo moderno considera que hay algo en la sangre nuestra. Digo nuestra porque yo soy judío, yo Sí, moriría, por más ateo que sea, a mí me hubiesen tirado en la misma cámara de gas que al tipo más datí del mundo. Digamos. Y eso es una novedad del antisemitismo digamos, moderno y contemporáneo. Pero, insisto, es mi punto de vista. Yo no, ni el libro ni yo venimos a dar verdades. Hay libros muy importantes que hablan de antisemitismo antiguo y yo los respeto. Pero creo que ahí corremos el riesgo de ser ahistóricos y creer que es todo lo mismo, que siempre fue igual el pueblo judío y siempre fue del mismo modo odiado. vos sabés que hace un par de semanas venimos hablando con un chico que es tucumano, que está por recibirse de arquitecto, se llama Germán García Morales, que ganó una beca de investigación en unas ciudades alemanas, un circuito de 3 ciudades que se llaman ciudades Jum, es una sigla, y son 3 aldeas eh, premedievales, creo que son del siglo X, que tienen incluso restos más que arqueológicos, construcciones que están todavía en pie. Imagínate el tiempo que atravesaron y las cosas que pasaron en Alemania desde el siglo X hasta hoy, y siguen estando algunas muy reconocibles, ¿no? Y bueno, él fue a hacer un relevamiento arquitectónico, pero más allá de eso, trajo el testimonio de la existencia en países como Alemania de comunidades judías constituidas, funcionando, con distinto nivel de religiosidad, pero en algunos casos tenés, no sé, el baño ritual, la mikve, en otro lado tenés la sinagoga, en otro tenés la escuela, pero la presencia de esos tipos en ese lugar, y decís, bueno, si en esa Alemania, que no era Alemania en ese momento, pero lo que después iba a ser Alemania, ya existía ese nivel de presencia y de organización, evidentemente el fenómeno del antisemitismo, como lo conocemos nosotros, es posterior. Sí, y uno, el problema con lo que vos remarcabas antes, de esta idea de que siempre marcamos las lágrimas, que
hacemos, ¿no? Que existen, nadie la va a negar, tanto como existen las lágrimas de campesinos no judíos que se morían de hambre durante milenios, digo, y no hacemos... Ahora, el problema de eso es que nosotros podemos olvidarnos las continuidades y los momentos positivos que tienen las comunidades. Vos nombraste ciudades de Alemania. Si uno se va a Worms, la ciudad de Worms, que vos tenés un cementerio ahí, que está todavía, que tiene presencia de tumbas que van desde el año 1000 hasta 1933. Ahí sí, en el 33 se corta, porque la Shoah es una debacle, digamos, sin parangón, digamos. Hasta la Shoah, digamos, la expulsión de Sefarad había sido la catástrofe del pueblo judío. Ahora, la magnitud que tiene la Shoah te borra comunidades enteras. Bueno, pero en esa continuidad entre el 1000 y 1933, vos tenés hechos de violencia, tenés las cruzadas en las ciudades renanas, en Worms, en Espira hasta una migbe del 12 todavía. Ahora, hay momentos que esas comunidades judías, digamos, interactúan positivamente. No quiere decir que no haya odios y broncas. Así como hoy en nuestra actual Argentina, nosotros siempre hablamos, somos un crisol de raza, todo ese discurso, vos podés encontrar un montón de racismo y clasismo y ataques a gente de países limítrofes, gente de otras... Ahora, y la interacción está, no... Para que esas tensiones que generalmente existen hacia lo distinto, porque existen y porque todos las padecemos, para que eso llegue a niveles de violencia muy altos, generalmente tiene que haber una concurrencia de algún poder, digamos, de un poder constituido que tenga posibilidad de articular esos odios que existen. Yo no diría naturalmente, pero lo diferente choca. Ahora, si vos tenés grupos que aprovechan que lo diferente choca y lo constituyen en un momento político o en un chivo expiatorio, como ha sucedido en la Edad Media, eso pasa. Entonces, yo no me quiero poner terminológico, lo que sí quiero resaltar es que hasta el año 1000, por ejemplo, si un judío se convertía al cristianismo, no es que al otro día le seguían diciendo vos sos judío, vos no podés cambiar. Era aceptado en el cristianismo. Ahora, hay que ver cómo y todo. Del mismo lado, lo mismo del judaísmo, un ger, un converso, supuestamente es, digamos, hasta tiene más méritos que un no converso porque está llegando. Y sin embargo, después hay que ver si en la práctica el pasado no se marca. Pero evidentemente lo que pasa en la Alemania del 10, del 11, que son además donde aparecen centros talmúdicos de primer nivel, hay un momento donde los judíos están cómodos ahí, están viviendo bien. Y después se va todo el demonio, muchas veces. Y a veces no se va el demonio, pero el problema cuando buscamos solo los conflictos es que tendemos a unirlos en el tiempo y a creer que es una vida muy de padecimientos. Y yo te doy un ejemplo, y esto aparece acá en el libro que lo había dicho una vez Ranan Rein, que lo debes conocer. Sí, sí, sí. Entonces, si uno agarra, y yo juro que lo había pensado antes, pero yo no lo escribí antes, ¿no? Entonces se lo vamos a citar a él. Si yo te agarro el siglo XX argentino y te digo, Semana Trágica, publicación de libros como Los Protocolos de los Sabios de Sion, antisemitismo en las Fuerzas Armadas, te empiezo a hilvanar todas las cosas malas contra el judaísmo, atentado a la Embajada de Israel, atentado a la AMIA, y yo te digo, bueno, tal vez en 2000 años leen nuestra historia y dice, pobre, estos judíos la pasaban muy mal. Claro. Ahora, en mi vida, yo tengo 39 años, a mí una sola vez me gritaron judío de mierda en la calle cuando salía del templo de Paso Grande, que yo iba al templo ahí. Era un pendejo y me gritaron eso. Obviamente que siempre hay comentarios chistosos cuando uno es judío y va a pagar la cuenta o no la va a pagar la cuenta. Ahora, eso es algo que también aparece con otros grupos. Entonces, si yo te tomo los conflictos, los problemas, las cosas malas que se dicen de los judíos y los veo fuera de contexto, te puedo decir, sí, la verdad es que se la ha pasado muy mal. Y hay mucha gente que seguramente la pasó muy mal por judía en la Argentina, pero no es la mayoría, no es mi experiencia vital, no es la de... No es, si querés, no es de repente el nombre de la historia del judaísmo argentino. O sea, en el caso de mis abuelos y un montón de gente, acá lo hemos tratado alguna vez, durante el primer peronismo, por ejemplo, que coincide casi con la posguerra en un punto, esos judíos que querían entrar a la Argentina lo hacían con dificultad. Sí. No sé, el caso de hecho, mi abuelo materno, por ejemplo, que era médico, le costó mucho, tuvo que dejar el cargo en un hospital público, fenómeno, pero coincido contigo, ¿no? No es el sino del judaísmo argentino. Ahora, Rodrigo, no puedo resistir la tentación frente a un tipo con tu nivel de información y de formación
de jugar un poco, ¿no? Sí, Y sí. digo, claro, no, a ver, ¿cuántas veces te vas a cruzar un tipo así? Digo, el ejercicio que se me ocurre es contrafáctico. Y digo, ¿qué hubiera pasado con el judaísmo europeo, ¿sí? De no haber existido, por ejemplo, la Shoah? ¿Qué te imaginas? Eh, bueno, vos sabés que para un historiador lo contrafáctico está prohibido. Es Sí, como claro, para el claro. boxeador la piña en la calle. Sí, lo Pero por sé. supuesto que a mí me gusta jugar. Eh, Claro. Mirá, digo, insisto, yo no soy un experto en contemporánea, pero la vitalidad de las comunidades judías de Polonia y de Alemania, eh, digamos, me parece que hubiese dado además, demográficamente la Shoah fue una catástrofe en un montón de planos. Imagino que el judaísmo europeo seguiría siendo más importante que lo que fue el estadounidense. Y tampoco sé qué hubiese pasado con el Estado de Israel sin la Shoah. Digamos, digamos, no sé si existiría. Eh, no. Probablemente sí, ya estaban dadas las bases, ya tenés la declaración Balfour, tenés un montón de cosas en esa línea, pero lo triste para mí de la Shoah, más allá de lo primeramente triste, que es que se muere 6 millones de personas, o el número que le quieras poner, es que realmente los nazis sí lograron aniquilar a la cultura judía de Europa. Digamos, excepto algunos resabios que quedaron. Vos decís estas ciudades de Alemania que tienen comunidades, yo las he visitado, porque yo he estado trabajando en Heidelberg un tiempo. Lo que quedan son un puñado de judíos, no quedan esas comunidades otrora importantes. Hay una memoria muy viva, pero. Y muchos son judíos que vienen de Rusia, que se fueron de Rusia con la caída de la Unión Soviética y son comunidades formadas con gente proveniente de Rusia. Lo que era el judaísmo alemán, el orgulloso judaísmo alemán, tanto el de la escalada iluminista como el ortodoxo, fue barrido. Y entonces, si no hubiese pasado eso, yo creo que tendríamos nada, un polo judaico. Ahora, Europa no es un polo judío, digamos. Sí, en Alemania hay comunidades, digo, pero no tienen nada que ver con lo que era o lo que pueden ser las comunidades estadounidenses. En Francia tenemos más judaísmo, en Inglaterra que no fue tocada por la guerra directamente, pero lo que era Polonia, digamos, ya está, lo perdiste. Polonia, Ucrania, ha sido, insisto, lo más importante es que se murió gente, digamos, abuelos, yo soy sefaradí, pero mis amigos, todos tienen ahí en tocado en la época de la Shoah. Pero después también a nivel cultural, a nivel histórico, en el largo plazo, porque nosotros en el largo plazo, en el corto nos morimos todos, pero en el largo plazo han destruido la cultura judía europea, digamos. Y ha sido el antisemitismo, y acá donde yo otra vez vuelvo a diferenciarme, muchas veces cuando se construye el antisemitismo se piensa que desde San Pablo hay una línea que une directamente hasta Hitler. Y no, digamos, por supuesto que hay un componente del antisemitismo que lleva a la Shoah que puede arrastrar partes de lo que es el cristianismo y todo el problema del cristiano, que es lo que yo trabajo en mi capítulo acá, es la construcción de la identidad cristiana en oposición a la judía, pero Hitler no es hijo directo de eso. Hitler es hijo de sus condiciones, del capitalismo imperialista del siglo XX, digamos, de un montón de cuestiones que exceden al pasado del odio hacia los judíos, ¿no? Digamos, vos tenés odio hacia los judíos durante 2000 años, pero la Shoah te ocurre una sola vez, y para mí es un evento excepcional, digamos. Pero bueno, acá podemos discutir de todo, insisto. Vos exagerás con los pergaminos que yo tengo y eso, pero en algún punto son puntos de vista. Como yo tengo información, pero la información hay que interpretarla. No es Indiana Jones que encuentra el documento y tiene la verdad. Hay que. Con el mismo documento de 5 historiadores van a decir 8 cosas distintas. Y si son judíos, 40 cosas distintas y se van a pelear y van a ir a Claro. todos los chistes que hacemos siempre, Yo con, ¿no? con ese yo no hablo, claro. Claro, claro. Yo el libro de ese no lo leo. Pero, claro, claro. Te llevo por un instante de vuelta a tu campo de estudio. Vos arrancás en la Baja Edad Media y para mucha gente, para el común de la gente, y yo en este caso me voy a considerar gente, es un periodo de la historia, bueno, doblemente muy lejano. Primero porque es objetivamente muy lejano y segundo porque es poco visitado en las lecturas, ¿no? Si vos tuvieras que contarle a alguien que escucha por primera vez esto, ¿no? De la existencia de judíos o de judaísmo arrancando en la Baja Edad Claro, Media. yo arranco antes. Yo arranco antes de la Alta Edad Media, Peor. lo que es la Antigüedad Tardía. Vos pensás, el Imperio Romano cae en 476 y yo investigo eso sí. Bien. Lo fundamental del periodo que estudio yo es que surge el cristianismo. Hasta que aparece el cristianismo, digamos,
que no aparece con Jesús, ¿no? El cristianismo es un proceso, ¿no? Hasta ese momento, los romanos, los politeístas, tienen tensiones con los judíos, así como tienen tensiones con los sirios, como tienen tensiones con cualquier grupo que está instalado en una región y que tiene su propia cultura. La novedad del cristianismo es que el cristianismo se tiene que construir en oposición al judaísmo. ¿No? Hay una autora muy polémica de los 70, Rosemary Rueter, que decía que no se puede decir que Jesús es el Mesías sin decir que los judíos son malditos. Este es el principal problema que va a tener el vínculo entre judíos y cristianos en la antigüedad tardía y en la Edad Media. Que los dos están disputando un mismo Dios y un mismo libro. Están disputando lo que el Tanaj, bueno, para ellos el Antiguo Testamento, se está disputando. Y ahora, y es un juego de suma cero, o tiene razón uno o tiene razón el otro. El cristianismo se termina imponiendo y el discurso cristiano que se impone, porque no es el único, pero el que se impone, es un discurso donde los judíos son atacados continuamente, en el discurso. En la práctica, después, los obispos a veces no hacían nada contra los judíos, hasta tenían buenos tratos. Pero en el discurso, la forma de explicarle a los cristianos el plan divino implicaba que había un pueblo que era el elegido, pero que no entendió que había llegado el Mesías y que por tanto había sido maldito y errado por el mundo. Y no tenía. Entonces, en mi periodo lo que hemos empezado a ver es eso, el surgimiento de lo que llamamos el antijudaísmo cristiano, que es muy fuerte porque no tiene que haber en una ciudad judíos para que haya antijudaísmo cristiano. Cuando se interpreta el Nuevo Testamento, sí o sí hay que hablar mal de los judíos que figuran en ese libro para entender cuál es el camino que termina eligiendo los cristianos. Eso termina dándole al antijudaísmo una particularidad y es que puede existir sin judíos. Entonces vos tenés en Inglaterra hasta el 1096, hasta la llegada de los normandos, del siglo XI, vos no tenés judíos en Inglaterra. Y sin embargo tenés muchos textos que hablan mal de los judíos, porque hablan de los judíos de la Biblia. El problema es que esos textos se escriben, permanecen, y cuando llegan los judíos, de verdad, de carne y hueso, vos, yo, hay gente que ya los detesta porque ha leído mal sobre ese pueblo. Entonces, y algo que yo siempre digo, que una vez lo había dicho un arquitecto, se llama Hamurai Nufuri, yo siempre lo cito y lo repito, que una vez cuando Voltaire, ya me voy a la modernidad, había dicho que los judíos eran lo peor y decía barbaridades de los judíos, pero terminaba y decía, sin embargo, no hay que quemarlos, un judío portugués le respondía que a veces las palabras eran mucho peores porque quemaban a lo largo del tiempo y seguirían quemando una vez muertas las personas que lo habían escrito. Entonces, el problema del antijudaísmo cristiano en esa época, porque hoy en día existe una idea de ecumenicidad que no existía, y ahora en día nuestra identidad religiosa no es lo más importante de nuestras sociedades, al menos para gran parte de nosotros, y por eso puede haber un rabino y un cura hablando y abrazados, pero en la antigüedad tardía eso no era tan simple. El problema del antijudaísmo cristiano, en lo que yo estudio, que es, digamos, el primer milenio, es que casi no puede escapar del antijudaísmo. El cristianismo, para hacer teología, tiene que hablar mal de los judíos. Para entenderse a sí mismo, tiene que hablar mal de los judíos. Termina siendo una suerte de profecía autocumplida. Termina operando de ese modo, claro. Es como algo intrínseco a la teología cristiana. Rodrigo, tengo la tentación de irme a instalar a tu biblioteca al lado tuyo. Está todo en PDF en mi biblioteca casi. Vos sabés cómo es para conseguir los libros del exterior. Sí. Vos mismo lo dijiste antes, así que... Sí. Acá estoy en la biblioteca de mi instituto, donde yo trabajo. Por eso se ve muy bien, pero en mi casa no. Bien, bien. Tengo la tentación de convocarte todas las semanas para seguir hablando de este tema que es apasionante y además tenés una enorme capacidad pedagógica, ¿no? Bueno, que... contá conmigo porque los historiadores a veces nos olvidamos que hay que divulgar, porque claro, a veces escribimos solo para nosotros y nosotras y lo importante es que lo que hacemos, que al fin de cuentas lo paga el Estado, porque yo estoy en el CONICET, llegue a la gente también. Entonces, sí. Por eso yo te agradecí al principio y te agradezco, porque el rol de ustedes es fundamental. En la cultura hay que moverla, si no claro, queda una cuestión de biblioteca donde viven las ratas, ¿no? Es un poco la idea. Te mando un abrazo muy grande, te agradezco enormemente esto, te comprometo a que sigamos charlando porque realmente es para charlas y charlas y charlas, dividirlo en temas y ir abordándolo y compartirlo con la gente. Calculo que más de uno nos estamos desayunando de un montón de cosas, así que, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos y nada, buen 2023. Igualmente, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.